¿no? Esto es muy interesante. Natalia lo tuvimos ahí. Recuerden que pueden visitar el stand en la página de Tech Week. Y ahora pasamos al siguiente panel. Si les parece que ya tenemos en conexión a nuestro siguiente invitado, estamos hablando del panel que se llama Agentes Autónomos en Banca, Innovación, Oportunidades y Retos. Y para eso vamos a invitar a que se comunique con nosotros a Catalina Sarmiento Cruz. Ella es de Machine Learning Senior AI del Banco BCI. Catalina, ¿cómo estás? Hola Mauro, un gusto. Estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, acá contento de esta Tech Week, de formar parte y de darte la bienvenida, por supuesto. Antes de cederte el paso a Catalina, quiero invitar a la gente a que se sume mientras Catalina va a estar explicándonos su panel. Van a poder sumar preguntas, así que aprovechen porque después no la tenemos más a Catalina. Aprovechemos esta media hora que la tenemos a ella para sumar preguntas. Bueno, Catalina, hablamos un ratito, si te parece. Muy bien, voy a compartir ahora la presentación por mientras que estoy poniendo mis slides. Les cuento brevemente, yo soy Catalina Sarmiento, Machine Learning Engineer del COE, Centro de Excelencia de Generativa en el Banco BCI. Y mi charla hoy en día es justamente sobre el tema que yo veo todos los días, los agentes autónomos en la banca. Cómo nosotros gestionamos y impulsamos la innovación, cómo abordamos oportunidades y también aprendemos y trabajamos en los retos. Primero que todo, hoy estamos aquí como COE, con el banco, con nuestras gerencia de innovación, para mostrarles cómo estamos hoy día transformando la manera en que trabajamos en la banca, cómo innovamos y conectamos a gente de distintos backgrounds con nuestros servicios bancarios e incluso gente interna con tecnología que de otra manera habría sido un poco más difícil adaptarse a ella. En un ecosistema tan dinámico y exigente como es hoy en día el mundo, sobre todo de la tecnología o de las startups, las finanzas, la fintech, etcétera, los avances tecnológicos ocurren semana a semana. Entonces, es difícil a veces mantenerse actualizado, ver qué es el ruido, qué es lo que en verdad vale la pena tomar e incorporar a procesos de negocio. Y ante la necesidad de poder incorporar lo que de verdad tiene valor de lo que sale todas las semanas como nuevas variables en nuestros análisis, también nosotros tenemos que acelerar la toma de decisión y mejorar la personalización en base a estas nuevas variables. Es por esto que el uso de la IA generativa como un nuevo habilitador tecnológico se ha vuelto casi imprescindible hoy en día para poder acelerar procesos de negocio. Aquí les presento brevemente este es nuestro equipo, el COE de IA Generativa. Aquí no estamos todos, pero somos bastantes. Somos un equipo que tiene tanto power para poder innovar y de estrategia para poder liderar en el banco toda la IA generativa y cómo debería desplegarse tanto para usuarios finales como para usuarios internos. Y también está la parte de la que yo soy miembro de tecnología, de los desarrolladores, quienes nosotros hacemos el código de agentes de IA generativa y enseñamos a otros a usarlos. El COE tiene como objetivo instalar una capacidad corporativa de IA generativa en el BCI. Por eso se llama un centro de excelencia. Y esto es para generar la ventaja competitiva con impacto en los clientes con respecto a los otros bancos y también a otros posibles competidores de los bancos. Pero también no solo para los clientes, sino que nos importa que incluso la gente que trabaja dentro del banco, los colaboradores y el negocio, puedan sentir el impacto de esta nueva tecnología y puedan sacarle el jugo. Nuestros principales desafíos, por lo tanto, son tres. Uno, estructurar cómo tendría que usarse la IA generativa del banco en una organización tan grande. Dos, priorizar y desarrollar en algunos casos de uso que tengan alto impacto para la organización. Y tercero, es educar a la gente. Ya Natalia anteriormente había nombrado que nosotros tenemos dentro del banco Gemini, que es un gran modelo de lenguaje de Google dentro del banco, con el cual ya estamos educando a la gente para que pueda consultar estos grandes modelos de datos, que los use de manera efectiva y que les integren incluso distintas herramientas que ellos también podrían necesitar, dependiendo de la área del banco donde estén. Pero no solo eso, también los estamos capacitando con agentes custom que nosotros desarrollamos.
Pero antes de partir hablando de agentes, que es el buzzword de hoy en día, ¿qué es en verdad un agente? ¿De qué se compone? Yo ya dije un poco que Gemini es un modelo grande del lenguaje, o sea, un LLM en inglés, Large Language Model. El LLM es un sistema de inteligencia artificial que ha sido preentrenado con los datos de toda la Internet. En algunos casos son modelos gigantes de billones de parámetros, algo que ni siquiera podríamos hacer caber en una biblioteca de alguna universidad. No podríamos imaginar realmente cuánta la información en formato físico que esos modelos contienen, y que lo han procesado y aprendido todo en formato texto, ¿ya? Aprenden a predecir palabras, completan la siguiente palabra de una oración. Por ejemplo, si yo estoy diciendo el perro es, el modelo va a tratar de adivinar la siguiente palabra. Podría ser color. El perro es café, el perro es tal raza. Va solamente a completar. Esa es su única tarea. Y completando las frases de un texto que nosotros le demos, puede responder preguntas de una forma más o menos coherente y de forma útil y adaptada al contexto, que es el que nosotros le damos vía el texto con el que nos comunicamos con él. ¿Qué puede hacer una tecnología como esta, uno de estos grandes modelos? Por ejemplo, redactar historias de usuario, en el caso del product owner, correos. Ya lo vemos en la suite de Google, que podemos pedirle a Gemini que redacte correos por nosotros, o también redactar especificaciones para algún proyecto. También en casos de agentes que están basados en estos LLM más complejos, pueden resolver tareas analíticas. Incluso pueden razonar en paso a paso, comparando, sintetizando y priorizando información del contexto que uno le dé. Mucho, mucho texto. También pueden simular el proceso de razonamiento como si estuviera pensando en voz alta hacia la persona. Tú le puedes pedir que te explique su razonamiento paso a paso para llegar a una conclusión. O también se le puede pedir que se ponga creativo. Es por esto que se llama la IA generativa, porque puede generar nuevas posibilidades de su propio dataset de entrenamiento, de todo lo que conoce, pero que nunca en verdad había visto antes. ¿Ya? Entonces le podemos pedir que se ponga creativo y que proponga ideas, hipótesis de algún experimento o los mismos experimentos, dado que le demos suficiente contexto para poder definirlo. Por otro lado, no, hay que darles instrucciones correctas a estos modelos para que sean efectivos. Para esto están los prompts en inglés, las instrucciones que nosotros le damos al modelo, al LLM, por ejemplo, ChatGPT o Gemini, para guiarlo en la resolución de alguna de las tareas, como las que nombramos anteriormente. Esta instrucción no tiene el objetivo de entrenar un modelo, porque el modelo ya está entrenado, nosotros solamente le pedimos que nos responda algo con estas instrucciones. Solamente tiene que dirigirlo, decirle cómo comportarse, cuáles son sus tareas, cuál es el contexto en el que trabaja y el ámbito de acción, cuáles son las acciones que tiene disponibles para poder ejecutar. En corto, un buen prompt o una instrucción para estos modelos tiene 3 puntos. Tiene que ser clara, tiene que decirle exactamente qué hacer, no tratando de resumir, mientras más específico mejor. Segundo, contextual. Tiene que darle toda la información necesaria. Por ejemplo, si tenemos una definición que es de nuestra empresa, que solamente nosotros sabemos qué significa, no podemos llegar y decirle al modelo, entiende esto, X definición, sin dársela antes, sin decirle qué es esto. Para eso es que el prompt tiene que darle el contexto. Y tercero, el prompt tiene que ser estructurado. Uno tendría que idealmente al modelo decirle cuál es el formato de salida de lo que quiere pedirle que haga, y si también lo está programando, le puede incluso reemplazar como copy-paste los datos que necesita, pero con distintos parámetros para distintas ejecuciones de esta misma instrucción con un modelo. Ahora bien, los modelos es lo que teníamos mayoritariamente hasta el año pasado. Este año ya saltaron a la popularidad los agentes, que son entidades totalmente digitales, unos programas que nosotros disponibilizamos, que utilizan LLMs como su motor de razonamiento, podríamos decirlo. Es un LLM al que nosotros le estamos pasando herramientas o mini programas que podría usar
para poder ejecutar distintas tareas. La gracia es que la IA, así le damos la posibilidad de operar en el mundo real vía estas herramientas, porque le estamos dando el poder de hacerlo, se lo estamos pasando todo con las instrucciones que necesitan. Y estos agentes pueden alcanzar distintos niveles de autonomía, tienen distintas tareas, objetivos, y lo puede usar distintos tipos de actores, no solamente un banco, lo puede usar cualquier empresa, grande o pequeña, y también lo puede usar agentes maliciosos que quieren hacernos daño. Por ejemplo, aquí hay 4 tipos de agentes, según Gartner, que identificaron el año pasado que podríamos tener en producción a la brevedad, en mediano plazo. Hay un tipo de gente que se llaman los bots consumidor, que lo único que hacen es servir a los consumidores, a nuestros clientes, y haciendo que sus mejores intereses sean siempre escuchados y se pongan como primera prioridad. Otro tipo de gente son los que nos están vendiendo algo. Por ejemplo, los agentes que están tratando de ahorrar dinero a una persona o están tratando de vender y por lo tanto así aumentar los ingresos. Una venta directa, por ejemplo, podríamos tener un agente que se conecte vía un call center y en tiempo real nos esté llamando, razonando y respondiendo nuestras dudas o también incluso manejando la contratación de algún producto. Otro tipo de gente, que es el que no quisiéramos que existiera, pero existe de todas maneras, son los agentes maliciosos, los malicious bots, que solamente tienen como objetivo causar caos, hacer incluso dinero para hackers, cometer crímenes. Son los tipos de agentes que podrían entrar silenciosamente en un sistema y si es que nadie lo detecta, autónomamente ejecutar muchos comandos maliciosos que nos puedan poner en jaque todo nuestro negocio. O también hay otro tipo de gente que son los activistas. Estos podrían verse más bien en redes sociales, por ejemplo, que identifican los trends, las tendencias y amplifican la voz de las personas para que estas tendencias tengan una mayor viralización. Ellos normalmente compartiendo contenido también. El agente que nosotros más utilizamos son los copilotos. Tenemos un agente que solamente se dedica a ayudar a una persona. Nos hemos dado cuenta que cuando le pasamos a alguien su propio copiloto, su propio junior, podríamos decirlo, con suficiente contexto y privilegios para tomar acción, estamos ayudando a la persona a ser más productiva y a también tomar mayor cantidad de tareas más complejas de una manera efectiva. El copiloto, entonces, es el centro de este nuevo paradigma de trabajo conjunto con la IA. En nuestro caso, en el banco, estamos buscando ayudar con copilotos a usuarios para que resuelvan problemas complejos o tediosos, ya sea en el caso de ejecutivos, para poder transcribir X contenido, para que puedan buscar información, busquen también en Internet, posiblemente con ciertos tipos de agentes. Y todo eso de forma autónoma, sin que ellos tengan que meterse manualmente a buscarlo todo, sino que la gente lo llama a herramientas como búsqueda de documentos o algunas del dominio de acción que haga alguna acción por ellos y solamente les reporta después lo que hizo. Por supuesto, como estos agentes que tienen tantos poderes para usar herramientas y podrían eventualmente ser mal utilizados si es que hubiera un actor malicioso de por medio, es que nosotros también agregamos una capa de seguridad y control para el uso de estos copilotos. No cualquiera puede utilizar un copiloto. Un copiloto siempre va a poder negarse a responder dudas que salgan de su contexto especializado. E incluso manejamos los permisos de los usuarios para que solamente puedan ver los copilotos que tiene permitido ver y ninguno otro. Incluso llegando a la granularidad de cuáles son los datos que debería poder consumir vía un copiloto. Aquí les tengo un gráfico para poder hacer el zoom out y ver fuera de la caja cómo están los agentes hoy día, cómo estamos nosotros y cuál es el gap que tenemos que empezar a cortar con la mayor especialización de estos agentes. Según Gartner, tenemos distintos tipos de agencia y que se van poniendo en un rango, una evaluación de baja a alta agencia en distintos ejes. Por ejemplo,
agencia que es de estático a adaptativo. Nosotros los humanos somos muy adaptativos, por lo tanto tenemos una alta agencia aquí. Los chatbots que conocemos hoy en día, que hasta en muchos sitios web, que uno va avanzando por un menú y apretando botoncito y te va llegando al siguiente menú y así hasta que en algún momento puedes llegar a un ejecutivo o te resuelve tu duda. Tiene una baja agencia, porque eso se le llama determinístico. No lo puedes sacar mucho de las cajitas de los botoncitos que ya están predefinidos. Un agente basado en un LLM es más adaptativo que un bot común y corriente, pero aún así no está ni cerca de ser lo tan adaptativo como un humano, que vive en el mundo real y también tiene problemas reales, ¿ya? Otro eje de la agencia es cuán reactivo es un agente o una persona, o cuál es cuán bien puede planificar alguna tarea. No todos los humanos tenemos las mismas habilidades de planificación, pero sí o sí tenemos mejores habilidades de planificación que un modelo de IA generativa. Pueden planificar tareas paso a paso, pero tienen que hacerlo muy de a poco, lento, tratando incluso de autocuestionarse lo que están haciendo. Pero eso de todas maneras es mejor que un chatbot que solamente va avanzando por menús. También podríamos evaluarlo en tres otros ejes, para valga la redundancia, pues los humanos siempre van a ser los de mayor agencia a tener mejor rate para poder aumentar sus propios outputs, lograr objetivos y también lograr completar proyectos en el caso laboral. También se desenvuelven en ambientes más complejos que los agentes o algún robot, un chatbot, y somos en general más autónomos. No hay que supervisar tanto a un humano como a un agente, que el agente, incluso en este caso, podría perder contra un bot, un chatbot determinista, porque a diferencia del chatbot determinista, si tú no supervisas bien a un agente de IA generativa que tiene un montón de herramientas y también puede responder como quiera, porque nosotros no lo estamos predefiniendo, puede ser que interprete mal un contexto y responda algo erróneo, o que incluso en una muy baja probabilidad pueda inventar información que no está en su contexto. Por lo tanto, paradójicamente necesitan aún más supervisión. Ahora bien, ¿cómo podemos desarrollar los agentes de alto impacto para nuestros casos de uso internos dentro de la banca y con una agencia suficiente para que de verdad sean una ayuda y no solamente un chatbot un poco más avanzado? Hay distintas maneras hoy en día de poder desarrollar agentes, partiendo por las plataformas low code, en que tú no necesitas saber programar, solamente tú mueves cajitas, flujos, vas por una serie de menús y solamente ingresas distintos prompts. Y cualquiera de estas cuatro plataformas, de distintas formas, van a poder armar un agente solamente con eso. Tú te preocupas de que tus prompts estén bien y mantienes tus prompts junto con los flujos que hayas definido de manera más bien visual. En el 8N, por ejemplo, te permite conectar cajitas en un flujo. Está Copilot Studio de Microsoft también, que hace un diseño visual y también te permite hacer el tuneo de los prompts. Está AI Studio de Google en Google Cloud, o Agentforce, que es la solución de agentes dentro del CRM Salesforce. Por otro lado, tenemos los frameworks de programación en Python. Y nosotros, al menos en el COE, los desarrolladores utilizamos el framework LangGraph. ¿Por qué? Porque nos permiten hacer el mismo tipo de abstracción que veríamos visualmente en las herramientas low-code, pero nosotros lo vemos en código con módulos preconstruidos que nos permiten orquestar interacciones de agentes mucho más complejos y también darle herramientas como RAG, Retrieval Augmented Generation, darle más documentos o conectarse con APIs para traer información o generar acciones, e incluso darles memoria sobre distintas conversaciones. El objetivo de estos frameworks entonces es reducir la complejidad del código y aumentar la agilidad de nosotros los desarrolladores para poder sacar a agentes complejos a producción. En general, vemos que los agentes para todos es el mejor caso, en que todos tienen un delta de productividad mayor, porque pueden usar la IA generativa. Pero la mayor adopción de estos agentes implica que hay que bajar la complejidad del desarrollo de los mismos,
Por lo tanto, para mayor adopción, en general se tiende a tener menor complejidad de los agentes porque hay más herramientas low code para esto que pueden suplir esta necesidad. Pero resulta que la mayoría de los procesos complejos de negocio necesitan agentes igualmente complejos que los entiendan y los puedan automatizar de una forma confiable. Por lo tanto, este tipo de gente para esos procesos más bien nichos tendrán menor adopción, pero tiene una mayor complejidad y también mayor impacto. Por último, sobre las oportunidades y retos que nosotros hemos identificado en nuestra práctica usual, tenemos estos cuatro ejes. Primero, la elección de la tecnología, un poco derivado de lo que les había comentado antes de la adopción versus la complejidad. No para todas las empresas y no para todos los bancos se va a necesitar unos agentes súper complicados. Muchas veces, en el 80-20 de los casos, vamos a ver que un agente muy simple que traiga unos documentos de un dominio bastante acotado y que puede generar acciones como enviar un email, darte un recordatorio, agendar tal vez una reunión, bastan y sobran para la mayoría de los usuarios. Y eso ya da una gran productividad, un salto y permite trabajar en paralelo muchos temas que antes tal vez habrían costado más y habrían tomado más tiempo. Pero para los casos más complejos, las tecnologías tendrían que cambiar y tendríamos que elegir más bien las orientadas al código, donde entran los desarrolladores y equipos más o menos heavy con ingeniería y distintas especialidades. Por otro lado, vemos un reto en los datos no estructurados. Los LLMs permiten hacer un procesamiento mucho más rápido y masivo de todos estos datos que antes no podíamos hacer un análisis exhaustivo de ellos sin entrenar nosotros nuestros propios modelos, como PDF, documentos, chats, etc. Eso también implica un desafío en categorizar estos datos no estructurados, guardarlos bien de una manera segura y útil, fácil de consumir por estos modelos. Otro eje es el riesgo que estamos corriendo con la IA generativa y los controles que tenemos que poner en su lugar para limitar estos riesgos. La tecnología de la IA generativa es inherentemente más riesgosa que una tecnología como un RPA o algo más determinístico exactamente porque es generativa. Puede inventarse cosas y tenemos que tenerla mucho más supervisada. Por lo tanto, los controles que tenemos que tener en este caso son aún mayores. Tenemos que estarla vigilando, monitoreando en tiempo real en algunos casos para los agentes de cada cliente, por ejemplo. Tenemos que poder limitar sus privilegios para tomar acciones y decirle exactamente cuáles son las cosas que puede y no puede hacer. Hay todo un trabajo cognitivo por detrás. Y por último, está el eje de la adopción y la gestión del cambio. La IA generativa no es fácil de entender para todos, pero es más simple si es que nosotros nos ponemos en los zapatos de la gente y enseñamos en su día a día, de a poco, y también poniéndoles ejemplos de su propio dominio de negocio, de cada uno de los roles, cómo aprovechar mejor esta tecnología. Y al menos en el Banco BCI nosotros lo hemos estado haciendo con Gemini y los otros agentes que hemos estado disponibilizando en el COE de IA generativa, para que la gente sienta el impacto, sienta también el avance y efectivamente sea más productiva. Y así no solamente vamos a tener mejores resultados para nosotros internamente, sino que también vamos a poder darle un mejor servicio a nuestros clientes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Catalina, por esta presentación súper interesante. Agentes, y pensaba mientras te escuchaba que, bueno, cuando estuve en el Google I.O. este año, perdón, hago algo personal, pero estuve en este evento de Google en Mountain View, todos hablaban del tema agentes. Era el tema de conversación a donde iba un almuerzo, una cena, todos hablaban de el tema de los agentes que se va a venir, que hay que estar atentos, que la gente va a empezar a conocer cada vez más de esto. Así que muy interesante cómo fue todo el proceso, los avances, qué es lo que está pasando en la banca. Y quiero contarte que están llegando mensajes a través de las redes sociales y quería saber tu opinión respecto a alguno de estos puntos, porque dice, por ejemplo, ¿ves posible que en los próximos 5 años un cliente pueda tener un asesor financiero autónomo totalmente personalizado? Es posible. De hecho, ya hay varios pilotos en varios bancos para hacer lo mismo, de distintos tamaños. Estos agentes ya tenemos toda la tecnología y los modelos para poder realizarlo. Si los datos están lo suficientemente ordenados, tienen el presupuesto para poder masificar este tipo de agentes, escalarlo con arquitectura y también el uso de los mismos modelos que tienen un costo por token, que serían los usos de palabras de input y output,
claramente podían llegar a masificar este caso de uso y tener su agente completamente autónomo. Eso sí, considerando siempre que tiene que estar bien controlado y monitoreado. Me diste el paso a la siguiente pregunta, porque decís control y monitoreo, ¿no? Y de hecho, creo que más hacia la parte final volvés a remarcar esto de la vigilancia, el control y demás. Y una de las preguntas que tiene acá Ricardo dice, los controles vigilando a los agentes, ¿es un nuevo campo laboral que se puede crear? Sí, podrían crearse perfectamente roles que sean como el QA de los agentes, que se dedican a monitorear cómo varios agentes están tomando acciones y también dedicando a ver cuándo un agente suele fallar para poder levantarlo a los desarrolladores o a la gente de negocio para que pueda o hacer un fine tuning, unas mejoras de sus prompts o que un desarrollador cambie completamente cómo funciona un agente para que sea más seguro. O sea, podría ser una oportunidad, ¿no? Digo, por lo menos enfocarse también en esa cuestión. Tenemos el caso de Felipe Andrés Aria que nos pone en el chat, dentro de los agentes que se desarrollan, ¿cómo manejan los riesgos como los prompt que, más pensados en chat que son para el público masivo? Ya, hay varias formas para poder limitar la cantidad de alucinaciones de un agente que está dedicado a solamente responder a clientes finales. Por ejemplo, podemos hacer que un agente reflexione con el contexto que trajo, los documentos que haya leído, la respuesta que dio y lo que le pidió realmente el usuario, si es que su respuesta es atingente a lo que le pidieron y los datos que usó fueron correctos. Sí, y eso es otro agente, o podría decirse otro LLM, que es el juez del agente. ¿Ya? De hecho, hay herramientas low code que ya lo tienen por defecto. Por ejemplo, en el caso de Agentforce, lo tienen para poder hacer grounding, se llama en inglés, que los modelos no se entiendan a inventar tantas cosas. Y para el caso del prompt injection, los agentes también tienen que tener unos prompts muy limitados a su propio dominio, para que no se les ocurra salirse de lo que es su tarea principal y incluso se les podría limitar cuáles son las herramientas que tienen visibles al inicio cuando reciben una input del usuario para que no les puedan comentar todo lo que conocen. Incluso en caso de que alguien lograra hacerlos tontos y saltarse todas tus medidas de seguridad. Claro, claro. Bueno, entonces ahí tenemos la respuesta para Felipe. Catalina, a modo cierre, tenemos literalmente un minuto, pero la estamos haciendo para todos. Consejos, tip, alguna mirada hacia muchos jóvenes que nos están mirando, que pueden estar mirando esta transmisión y que quizás hay algunos que están pensando en una oportunidad laboral. Un consejo o puede ser una reflexión para todos aquellos que nos están siguiendo en esta transmisión de Tech Week. Les aconsejo que desde ya todos tienen acceso a ChatGPT gratis. Pónganse a jugar con estos modelos y no solo le pasen datos y prueben sus límites con los distintos tamaños de modelos que uno puede elegir, que son gratis, sino que también ustedes aprendan a darles buenas instrucciones y a entender cómo razonan y en qué momentos fallan. Y ahí se van a dar cuenta, yo creo, cuán frágiles pueden ser en algunos casos, no están aquí al nivel de un humano para poder razonar, ni mucho menos, pero también se van a dar cuenta de toda la cantidad de oportunidades de negocio incluso que hay hoy en día y que no se están explotando. No solamente para un futuro rol laboral donde ustedes tengan que usar IA, sino que también incluso si quisieran emprender, hay muchos emprendimientos que aún no se han creado porque nadie se les ha ocurrido, pero la tecnología ya lo está habilitando. Empaparse, ¿no? En la tecnología que la tenemos a mano. Muchas gracias, Catalina, por el tiempo y por formar parte de Tech Week. Gracias a ti y gracias a todos los asistentes por su atención. Chau, chau. Bueno, gracias, Catalina. Invitamos a que recorran el stand de Banco BCI.